¿Es posible que el megalodón aún esté acechando en las profundidades? Desde animales terroríficos hasta cosas que no debimos haber visto. Hoy exploraremos descubrimientos sorprendentes bajo el agua de nuestros vastos mares. Los detalles descubiertos por Google Maps. Google Maps no ha dejado de demostrar su inmenso valor como herramienta de vigilancia y cartografía mundial, y a menudo ha desvelado descubrimientos asombrosos e imprevistos que en un principio no estaban destinados a la observación pública. Nuestra revelación más reciente contribuye aún más a esta notable colección de hallazgos. Las cautivadoras imágenes en cuestión se tomaron en las profundas aguas que rodean las Bahamas, una impresionante nación enclavada en la vasta extensión del Océano Caribe, donde interminables extensiones de agua dominan el paisaje. Se cree que el megalodón, un extraordinario y legendario tiburón gigante, encontró en este extenso reino acuático su santuario ideal. A pesar de la gran distancia a la que se encuentra el satélite que captó la imagen y de la borrosidad natural causada por los efectos del agua, se aprecia la silueta de esta colosal criatura. Esta silueta se caracteriza por su extraordinaria longitud, dos aletas prominentes y una cola que recuerda a la de un tiburón. La magnitud de este imponente depredador se hace innegablemente evidente si se tiene en cuenta que el satélite estaba orbitando la Tierra a cientos de kilómetros por encima de su superficie. Sorprendentemente, contra todo pronóstico, la inconfundible forma del megalodón brilla con una claridad excepcional, superando incluso la visibilidad de las estructuras y playas cercanas. Este descubrimiento revolucionario nos deja en un estado de profundo asombro, plenamente conscientes de las maravillas ocultas que se esconden bajo la superficie del océano. Al intentar explicar la extraordinaria imagen, hay una suposición que se acerca, pero al final se queda corta: la posibilidad de que se trate de un tiburón ballena. Sin embargo, la forma captada por el satélite no se corresponde con la de un tiburón ballena. Considerar un tiburón de un tamaño tan inmenso parece inverosímil. Por lo tanto, la única explicación viable es que el megalodón, un depredador colosal, habite en los vastos océanos, tal y como muchos han especulado durante mucho tiempo. Esta suposición encuentra apoyo en las estimaciones científicas que indican que un megalodón adulto mide entre 15 y 18 metros de longitud. Para ponerlo en perspectiva, esto es significativamente mayor que la altura media de una persona de 1,80 metros. Además, los científicos han revelado que la aleta de un megalodón medio puede alcanzar una altura de 1,6 metros, es decir, 1,5 metros, lo que equivale a la altura de un ser humano adulto. Después de ver esta imagen, resulta difícil albergar dudas sobre la existencia del megalodón. De hecho, una imagen de satélite sirve como prueba contundente de su presencia continuada. Puede que nos lo pensemos dos veces antes de aventurarnos a las Bahamas en un futuro próximo. No es de extrañar que Google Maps captara la silueta de esta colosal criatura marina. Teniendo en cuenta su enorme cuerpo, ¿quién sabe? No sería extraño que también fuera visible desde la Luna. ¿Qué te parece? Tras el avistamiento de 1918. Es lógico que comencemos nuestra exposición sobre los avistamientos de megalodón con un notable incidente del pasado, un avistamiento que sigue siendo muy popular y difícil de refutar. Corría el año 1918, una época en la que no se utilizaban cámaras fotográficas, por lo que carecemos de pruebas visuales. Sin embargo, los recuerdos del célebre ictiólogo David G. Stead, en su libro póstumo de 1963, Sharks and Rays of Australian Seas, Tiburones y rayas de los mares australianos, son más elocuentes que cualquier fotografía. Stead relata una angustiosa experiencia con pescadores de cangrejos de río en Port Stephens, Australia. En lo que parecía un día normal en las Islas Broughton, los pescadores se encontraron con un fenómeno extraordinario. El mar se agitaba como nunca antes lo habían visto. Aunque estaban acostumbrados a la aparición de ballenas en aquellas aguas, lo que se desplegó ante sus ojos distaba mucho de ser ordinario. En cuestión de segundos, sus nasas de cangrejos de río desaparecieron, devoradas con asombrosa rapidez. Los hombres del mar estaban convencidos de que un behemoth submarino era el responsable de aquel espectáculo.
Sumidos en las profundidades del océano, los pescadores no tenían escapatoria. Y allí, en medio de las profundidades, contemplaron un fantasmal tiburón blanco, una inmensa criatura que medía entre 35 y 40 metros de largo. Las proporciones de este monstruo marino les provocaron escalofríos. Patrullaba tranquilamente los alrededores de sus caladeros, con un apetito voraz que se hacía evidente cuando se quedaba cerca de los cangrejos de río, consumiendo todo lo que encontraba a su paso. El libro de David relata que el pescador llegó a ver la colosal cabeza del tiburón, una imagen sobrecogedora que sirve de testimonio anecdótico de la existencia del megalodón. Como sugieren los relatos, las fauces del tiburón eran al menos tan largas como el tejado del embarcadero de Nelson Bay. Sin duda, semejante espectáculo infundiría terror. Estos experimentados pescadores, maestros de su oficio, quedaron profundamente impactados por lo que habían presenciado. La inquietante imagen permaneció en sus mentes durante semanas, haciendo que se negaran a volver a sus faenas pesqueras. Como consecuencia, su negocio cayó en picado. Esta profunda transformación en sus vidas llevó a David a creer en la veracidad de su historia. Estos marinos poseían amplios conocimientos del reino marino, bien familiarizados con criaturas que iban desde tiburones blancos hasta ballenas. Sin embargo, lo que habían encontrado aquel día desafiaba lo ordinario y guardaba un parecido asombroso con su idea colectiva del majestuoso megalodón. A la luz de este extraordinario relato, todo cambió para ellos. Surgió la posibilidad de que el tiburón que habían encontrado, el megalodón, no estuviera tan extinto como se creía. La historia de estos pescadores es un escalofriante recordatorio de que los secretos de las profundidades oceánicas son vastos y misteriosos y ocultan criaturas que desafían nuestra comprensión. El avistamiento brasileño. En una peligrosa situación frente a las costas de Brasil, una posible misión de rescate se enfrentó al inminente peligro de una enigmática y colosal criatura marina. Las turbulentas y traicioneras aguas sirvieron de telón de fondo al drama que se estaba desarrollando y que provocó una llamada de socorro a los guardacostas. Dadas las peligrosas condiciones del temporal, una misión de rescate acuática parecía imprudente, lo que llevó a las autoridades a desplegar una estrategia múltiple con una embarcación de rescate, un nadador experto y el equipo necesario. Se envió un helicóptero para ayudar en la operación. El nadador, entrenado para navegar incluso en las aguas más implacables, se embarcó en la misión, acercándose cada vez más al tramo final del rescate. Sin embargo, justo cuando los guardias estaban a punto de ejecutar la crucial carrera de seguridad en los mares tempestuosos, un suceso inesperado interrumpió sus esfuerzos. El océano empezó a agitarse, señal premonitoria de que algo más allá de las turbulentas aguas les acechaba. Otra amenaza, más amenazadora que la propia naturaleza implacable del océano, reveló su presencia. En medio de este extraordinario giro de los acontecimientos, las cámaras instaladas en el helicóptero captaron un espectáculo que solo puede describirse como sobrecogedor y cautivador. En medio de una arriesgada misión de rescate, los desprevenidos rescatadores se encontraron peligrosamente cerca del territorio de caza de una legendaria especie de tiburón que solo habían visto en su exhaustivo entrenamiento marino. Oculta bajo las profundidades del océano, una criatura colosal, de una asombrosa altura de al menos 20 metros, merodeaba silenciosamente con un tamaño que no dejaba lugar a dudas. Los rescatadores de Brasil se habían adentrado sin querer en el reino del escurridizo megalodón. Las revolucionarias imágenes captadas durante este extraordinario encuentro dejaron una huella indeleble que incluso les valió un codiciado puesto en la línea de documentales de Discovery Channel, dedicada a mostrar las maravillas del mundo de los tiburones. Sin lugar a dudas, el avistamiento del megalodón en Brasil es la obra magna de la afirmación de que este antiguo depredador sigue vagando por las profundidades de nuestros océanos. Al no haber ninguna misión de exploración humana activa capaz de perturbar su hábitat, la probabilidad de que siga existiendo no hace sino aumentar. Esta revelación subraya aún más la peligrosa naturaleza de la exploración oceánica, donde el peligro acecha en las sombras, a la espera de aprovechar cualquier oportunidad. Lo que realmente produce escalofríos es la proximidad del megalodón al barco varado,
y al valiente rescatador en el agua. El hecho de que este monstruoso tiburón estuviera a punto de atravesar la superficie del océano intensifica el miedo ya palpable. No es difícil imaginar la angustiosa posibilidad de que el individuo varado estuviera herido y sangrando o atrapado en las garras del gigantesco depredador. El megalodón, feroz protector de su territorio, no puede resistirse a la seducción de la sangre y sucumbe a su instinto primario en esos momentos tan oportunos. El demonio negro de México. En las aguas del Golfo de California, México, surge una historia de peces como ninguna otra, y no es solo otro cuento inventado para asustar a los pescadores. Si alguna vez se encuentra explorando esta región, los lugareños le contarán con entusiasmo las leyendas de El Demonio Negro, una criatura que merodea por las aguas entre la península de Baja California y Sonora. Esta antigua historia se ha transmitido de generación en generación, cautivando la imaginación de los niños e infundiendo temor y miedo a quienes la escuchan. Según la leyenda, estos monstruos marinos tienen la capacidad de tragarse ballenas enteras a su antojo. A primera vista, es fácil descartar la historia como mero folclore, producto de mentes imaginativas. Sin embargo, sus raíces históricas se remontan a los viajes del estimado comerciante marítimo británico John Hawkins. Durante sus extensos viajes, el propio Hawkins fue testigo de una criatura marina demoníaca que lo dejó completamente descarrilado. Su encuentro no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un tiburón de tamaño inmenso, con aletas que alcanzaban alturas altísimas. Los detalles de lo que Hawkins se encontró exactamente en la costa de México siguen siendo imprecisos. Pero unos siglos más tarde, en 2018, surgió otro relato escalofriante que añade credibilidad a las leyendas. Eric Mark, un pescador experimentado, había oído hablar de tiburones traicioneros que acechaban en el Mar de Cortés. A lo largo de los años, numerosos avistamientos históricos habían insinuado la presencia de tiburones con comportamientos y colores inusuales. Cuando Eric se encontró con algo igual de espeluznante, todo coincidía con lo que los pescadores locales le habían contado sobre el demonio negro. La criatura que vio bajo el agua era de naturaleza errática, medía más de 15 metros y destruía sin piedad todo lo que se cruzaba en su camino. Como marino experimentado, Eric sabía que estaba presenciando algo extraordinario, un auténtico megalodón. Aunque los escépticos refutan estas pruebas, atribuyendo los avistamientos a grandes tiburones ballena negros, nada puede explicar la brutalidad y ferocidad que describen los pescadores. Los tiburones ballena, conocidos por su comportamiento amistoso, no pueden engullir un autobús escolar entero a voluntad. Tampoco alcanzan tamaños superiores a los 49 metros. Además, su coloración difiere significativamente del ominoso tono negro asociado al legendario demonio negro. El angustioso encuentro de Eric parecía confirmar la existencia de la legendaria criatura del Golfo de California, el megalodón. Efectivamente, bajo las profundidades del mar habita una bestia que desafía los límites del mito y la realidad. El monstruoso habitante del Golfo de California, conocido como megalodón, es un testimonio del poder perdurable del folclore y de los misterios que yacen bajo las olas. Carabela portuguesa. Aunque se parece mucho a una medusa, aparentemente el buque de guerra portugués no lo es. En realidad, se les llama esfinóforo, lo que significa, y esto es extraño, que son una colonia de numerosos individuos genéticamente idénticos. No pueden sobrevivir por sí solos, por lo que se agrupan formando una masa con tentáculos. Para comer o moverse, tienen que trabajar juntos, un poco como los Borg. Entonces esto podría ser un extraterrestre. Los buques de guerra portugueses son clones que se mueven espeluznantemente por el océano en una colección de masas, usando sus tentáculos para atrapar presas y su veneno para provocar picaduras dolorosas y mortales. Lindo. Entonces, ¿qué tan grave es el problema que probablemente tendrás si te encuentras con un hombre de guerra? Bueno, estas criaturas alienígenas aparecen en las playas de vez en cuando y pican como locas. Por lo tanto, nunca debes tocar nada que se parezca ni remotamente a uno de estos animales, incluso si es uno bonito con el color del arco iris. Un tentáculo cortado todavía puede picar durante años después de haberse desprendido. Ahora bien,
Aunque es poco probable que la picadura de una de estas extrañas manchas te mate, siempre existe la posibilidad de que lo haga. El shock anafiláctico es una posibilidad, al igual que el paro cardíaco debido a una picadura grave. Además, si es muy desagradable, incluso si tienes suerte. Así que si ves esto mientras nadas, sal del agua inmediatamente. La medusa de caja. La medusa de caja es una criatura fascinante del océano. Quizás no sean los animales más lindos de todo el reino animal, pero tienen cierto encanto singular. Tal vez prefieras tu ternura un poco tambaleante y transparente en lugar de esponjosa y tierna. Después de todo, se necesita de todo tipo de criaturas para hacer del mundo un lugar interesante. Pero incluso si esta criatura es tu idea de ternura encarnada, hagas lo que hagas, no la toques. Así es, estos son los animales marinos más venenosos, y eso es mucho decir considerando la diversidad del océano. Estos superaguijones, temblorosos y tambaleantes, tienen tentáculos largos que básicamente están cubiertos por un montón de pequeños dardos cargados de veneno. Y si acaricias a uno de estos cachorros, es muy probable que ese jugo de la muerte no se inyecte directamente en tu torrente sanguíneo, lo cual sería extremadamente peligroso. Y luego me temo que eres tan bueno como el sol muerto. El veneno actúa rápidamente, pero aún así es increíblemente doloroso. Provoca parálisis, paro cardíaco y a menudo la muerte a los pocos minutos de haber sido picado. Afortunadamente, de más de 50 especies de medusas, solo unas pocas son realmente mortales para los humanos. Entonces eso es un alivio. Sin embargo, incluso si crees que son lindos, ni siquiera pienses en tocarlos. Es mejor disfrutar de su belleza desde una distancia segura, admirando su misteriosa presencia en el vasto océano sin acercarse demasiado. El pulpo de anillos azules. Este es el pequeño pero extremadamente mortal pulpo de anillos azules. Puede que mida solo de 5 a 20 centímetros de largo, pero posee una mordedura venenosa que es lo suficientemente letal como para matar hasta 26 humanos en cuestión de minutos. A pesar de su reducido tamaño, estos diminutos cefalópodos se encuentran entre los habitantes más mortíferos de los océanos. La potente neurotoxina que ejerce el pulpo de anillos azules no es otra que la tetrodotoxina, una sustancia altamente tóxica que también se encuentra en especies notorias como el pez globo y la rana venenosa dorada. Una mordedura de este pulpo requiere intervención médica inmediata y soporte vital, ya que la neurotoxina induce una parálisis completa, deteniendo todas las funciones corporales, incluida la respiración. Es verdaderamente alarmante. Puede parecer inofensivo, como una lámpara de lava, pero en realidad es una forma realmente alucinante y rápida de morir. Esas luces navideñas que adornan su cuerpo no están ahí para entretenerte o embellecer su apariencia. En realidad, están ahí para advertirte que te mantengas alejado. Si deseas vivir para ver otro día, probablemente deberías tomar esa advertencia muy en serio y mantener una distancia segura de este peligroso habitante del mar. Escorpión. Los escorpiones en general son insectos bastante desagradables. Seguramente no querrás descubrir uno trepando por el interior de la pernera del pantalón, aunque podemos imaginar que todos los escorpiones son bastante peligrosos. En realidad, de las 1500 especies que se conocen, solo unas pocas docenas son venenosas. Pero el escorpión rojo indio es uno de esos venenosos y el más mortífero. El 40% de las personas que son picadas por estos escorpiones en particular mueren a causa del veneno. No es una cifra especialmente tranquilizadora. Estos insectos viven en India, Sri Lanka y Nepal y han sido un problema importante porque tienen la desagradable costumbre de andar por donde a los niños les encanta jugar, generalmente descalzos, estos arácnidos, porque en realidad eso es lo que son. Y los insectos no son generalmente nocturnos, pero si los molestan o se sienten amenazados, es cuando van a picar. Si tuviera la mala suerte de ser picado por un escorpión rojo indio, puede anticipar los siguientes deliciosos síntomas: dolor extremo seguido de sudoración, vómitos, dificultad para respirar y luego presión arterial alta y baja alternada, así como frecuencia cardíaca loca. Finalmente, ese veneno se dirigirá a su corazón y pulmones,
lo que puede provocar su muerte. Misteriosa villa abandonada en la orilla. Imagínese esperar su sol, mar y arena habituales y de repente, ¡zas! Hay una villa de concreto justo allí en la playa cubierta de grafitis. Esto es exactamente lo que encontraron los lugareños en una playa de El Salvador. Una misteriosa villa en ruinas que simplemente apareció junto a la orilla. Los lugareños trataron el edificio abandonado como una atracción y la antigua estructura rápidamente ganó atención en línea. Mucha gente se preguntó qué era el edificio antes y cuándo apareció originalmente. Según los lugareños, hace unos 28 años, el edificio era el Hotel Puerto Ventura. Lo curioso es que lo construyeron casi en la playa. Algunos dicen que fue el huracán Mitch en 1998 el que acabó con él, mientras que otros piensan que el océano simplemente se apoderó de él. Para aumentar el misterio, la presencia inquietante de la villa ha hecho que algunos lugareños teman caminar por la orilla cerca de ella. Hay quienes afirman que se sienten observados mientras están cerca y algunos creen que la villa está embrujada. Incluso hay rumores de luces extrañas que salen del interior del edificio, a pesar de que está abandonado y no tiene electricidad. Estos cuentos espeluznantes solo han aumentado el atractivo de la villa y la han convertido en tema de leyendas locales e historias de fantasmas. Hombrecito gigante de Lego. Los entusiastas de Lego se regocijan. Imagínese paseando por la playa y tropezarse con una figura gigantesca de Lego. Como fanático de Lego, definitivamente me tomaría una foto con este juguete colosal. Esta enorme pieza de Lego, de aproximadamente 2,5 metros de alto y 45 kilos de peso, fue encontrada a lo largo de las orillas de la playa de Siesta Key en Florida. Su tamaño y sus colores vibrantes llaman la atención de inmediato. Pero lo que realmente despertó la curiosidad fue el intrigante mensaje en su torso que decía: "No real than you are", no hay más real que tú. En su espalda, la figura tenía el número 8 y las palabras Ego Leonard. ¿Quién es exactamente Ego Leonard? Tiene un nombre en la espalda: Lego Leonard. Muchos teóricos sugieren que Ego Leonard es el seudónimo de un artista holandés conocido por sus obras poco convencionales. Si explora su sitio web, encontrará figuras similares de Lego y leyendas intrigantes. Las obras de arte que figuran en el sitio tienen un precio de entre aproximadamente $3.407 y $4.238 según las tasas de conversión de divisas. El sitio web también ofrece un libro de Ego Leonard titulado No Real Than You Are, no hay más real que tú, que cuesta alrededor de $11. Además del incidente de la playa de Siesta Key, figuras de Lego similares han aparecido en playas de los Países Bajos e Inglaterra, lo que aumenta el misterio. Cada aparición despierta emoción y curiosidad tanto entre los lugareños como entre los turistas, lo que convierte a Ego Leonard en un tema de discusión fascinante. Misterioso orbe de hierro. A principios de este año, los bañistas en la playa de la ciudad de Hamamatsu se quedaron atónitos cuando descubrieron una enorme bola de hierro. El orbe, que mide aproximadamente 1,5 metros de diámetro, inicialmente causó alarma entre las autoridades que temían que pudiera ser un arma oculta o un explosivo. Sin embargo, tras un examen minucioso, descubrieron que el orbe estaba hueco. Algunos especularon que era parte de una atracción cercana, mientras que otros creyeron que era un chico de amarre que se había soltado. Investigaciones posteriores revelaron que se habían encontrado orbes similares arrastrados por la marea en otras partes de Japón y otros países. Estos orbes suelen ser restos de actividades marítimas, a veces utilizados como dispositivos de flotación para redes de pesca u otros equipos náuticos. El misterio del origen y el propósito del orbe sigue intrigando a la gente, lo que ha provocado varias teorías y especulaciones. A pesar de la incertidumbre, el orbe de hierro sigue siendo un hallazgo fascinante e inusual en la playa, que captura la imaginación de todos los que lo encuentran. Los investigadores lo encuentran intacto y a salvo. Así que estás caminando por la playa y te encuentras con una caja fuerte. Esto le pasó a un bañista en la costa del Golfo de Texas en junio de este año. Decidió cargar la caja fuerte en la parte trasera de su camioneta y pidió ayuda para abrirla.
Desafortunadamente, después de todo el esfuerzo, no encontraron nada de valor dentro, solo un paquete de gel de sílice. ¿Gel de sílice? El hombre que encontró la caja fuerte se sintió decepcionado. Aunque esperaba encontrar dinero, o al menos una pieza de joyería, no era la primera vez que una caja fuerte aparecía en la orilla. Incidentes similares han ocurrido en todo el mundo, a menudo relacionados con naufragios o artículos desechados de edificios antiguos que han caído al mar. A veces, estas cajas fuertes contienen artículos valiosos, pero la mayoría de las veces están vacías o llenas de contenidos mundanos. El megalodón canadiense. En la era de la tecnología avanzada, el escepticismo ante los vídeos está justificado, ya que cualquiera puede manipular las imágenes para presentar un relato falso. Sin embargo, en este caso concreto, el vídeo en cuestión no era un clip cualquiera. Un canadiense afirmó haberse encontrado con un megalodón frente a las costas de Canadá y captó el aterrador momento en la grabación de su barco. Naturalmente, el miedo se apoderó de él al contemplar las posibles consecuencias. Pero como suele ocurrir con este tipo de vídeos virales, surgió el escepticismo entre quienes veían la grabación en sus teléfonos. Pero, ¿y los científicos? Estos expertos, que han dedicado su vida al estudio de los tiburones, no tardaron en rechazar la afirmación del megalodón. Los científicos no encontraron una explicación plausible al avistamiento, pero dudaron en aceptar el rumor sin pruebas sustanciales. Un dato crucial que falta es el patrón de la piel del tiburón. El patrón puede proporcionar información valiosa sobre su identidad. Por ejemplo, se sabe que especies como el tiburón ballena y el tiburón peregrino alcanzan tamaños comparables a los captados en las imágenes por satélite. Si el tiburón no sale a la superficie, carecemos de los detalles cruciales que nos permitirían determinar su verdadera naturaleza. Por lo tanto, la criatura del vídeo podría pertenecer a una de estas especies conocidas en lugar de ser un megalodón. La falta de seriedad que rodea a esta filmación puede atribuirse a la naturaleza poco clara e indistinta de las imágenes. Aunque no había sospechas de manipulación o edición, la calidad visual no captó la atención de un número significativo de personas. Sin embargo, el canadiense se mantuvo firme en su empeño de convencer a los demás de que se había topado con el escurridizo depredador ancestral. A medida que avanzaban las imágenes, se hacía cada vez más difícil verlas, ya que encontrarse con un megalodón a tan poca distancia dejaría muy pocas posibilidades de supervivencia. Los megalodones son conocidos por su naturaleza violenta y parece poco probable que una criatura tan enorme pasara tan pacíficamente. Pero, ¿y si consideráramos la posibilidad de que la criatura en cuestión fuera un tiburón ballena u otro tiburón excepcionalmente grande? Si lo descartamos y no investigamos más, corremos el riesgo de que alguien descubra la verdad. El canadiense, motivado por la perspectiva de desvelar el megalodón, compartió ansiosamente sus imágenes con el mundo. Si realmente tiene el potencial para descubrir la existencia de esta criatura legendaria, es justo que reciba el reconocimiento que busca. Sin embargo, esto también significa que estaríamos dejando que el monstruoso depredador vagara sin ser molestado, atacando a su antojo a los desprevenidos bañistas, un escenario nada ideal para garantizar su seguridad frente a la posibilidad de ser devorado vivo. El avistamiento en la fosa de las Marianas. Si tuviéramos que especular sobre el lugar al que el imponente megalodón podría llamar hogar, nuestra apuesta segura sería la fosa de las Marianas, como el punto más profundo del océano. Este abismo aparentemente sin fondo ofrece el santuario perfecto para estos extraordinarios y mortíferos tiburones, famosos por su insaciable apetito de ballenas. Aunque prefiramos mantenerlos confinados en las profundidades de la fosa, estos superpredadores tienen la habilidad de hacer notar su presencia de forma inequívoca, sobre todo cuando son captados por las cámaras. Hace poco apareció un vídeo que desafiaba nuestra comprensión de estas magníficas criaturas. Desvelaba a un colosal depredador al acecho cerca de una jaula de tiburones. Su asombroso parecido con el legendario y supuestamente extinto tiburón nos dejó asombrados. Se emprendió una expedición específica para explorar las profundidades de la fosa de las Marianas con el objetivo de desvelar los misterios de esta cima oceánica, precisamente porque se cree que es un refugio ideal para el megalodón. Si hubiera un blog que documentara un día en la vida del Meg, probablemente describiría una rutina sencilla.
comer, dormir y repetir. Los estudios científicos han arrojado luz sobre el comportamiento de estos superdepredadores. Tras darse un festín de enormes criaturas marinas como las ballenas, no permanecen mucho tiempo en sus territorios de caza. En lugar de ello, se retiran a los profundos reinos del océano, estableciéndolo aparentemente como su morada permanente. No es de extrañar que el megalodón, con su increíble adaptabilidad e inmenso tamaño, encontrara en la fosa de las Marianas un refugio adecuado. El vídeo muestra al tiburón navegando sin esfuerzo por la fosa, casi como si diera un tranquilo paseo. Los expertos en tiburones afirman que los megalodones tienen la capacidad de sobrevivir en diversos climas, pero es en las regiones ecuatoriales donde realmente prosperan, beneficiándose de las cálidas temperaturas reinantes. Así pues, ¿hemos sido testigos de un megalodón vivo? Una vez más, todos los indicios parecen apuntar en esa dirección. Las convincentes pruebas presentadas en el vídeo refuerzan la creencia de que estas majestuosas criaturas siguen vagando por las profundidades de la fosa de las Marianas, reavivando la posibilidad de su existencia en la actualidad. Aunque es necesario seguir explorando e investigando para averiguar la verdad, la perspectiva de encontrarse con un megalodón vivo sigue siendo cautivadora y sobrecogedora. El mar azul profundo. Este avistamiento tuvo lugar en las profundidades marinas, uno de los océanos más grandes y profundos del mundo, conocido por su intrigante potencial para albergar criaturas escurridizas como el megalodón. En este incidente concreto, un grupo de buceadores se embarcó en una inmersión profunda y tuvo la suerte de presenciar un espectáculo cautivador. Al principio, los buceadores observaron a los tiburones tigre, dándose un festín con el cadáver descompuesto de un cachalote, un espectáculo ordinario en el reino de los carroñeros oceánicos. Sin embargo, su experiencia dio un giro inesperado y escalofriante cuando un enorme tiburón se unió a la reunión, haciendo que los demás tiburones se dispersaran a toda prisa. Aunque los buceadores no pudieron identificar definitivamente la especie de este enorme tiburón, uno de ellos especuló que podría tratarse de una tintorera, famosa por ser uno de los tiburones más grandes jamás registrados. Esta especulación se basaba en el inmenso tamaño del tiburón y sus marcas distintivas, que se asemejaban a las características atribuidas al legendario megalodón. Aunque los buceadores carecían de un nombre específico para este imponente tiburón, el término megalodón parecía apropiado debido a su colosal tamaño e innegable presencia. Con una longitud de más de 6 metros y dientes más afilados que cuchillas, este tiburón irradiaba poder y dominio en las aguas que habitaba. La credibilidad de los relatos de los buceadores recibió un impulso adicional cuando la renombrada buceadora y fotógrafa Kimberly Jeffries confirmó la presencia del tiburón y dio fe de su inmenso tamaño, añadiendo peso a sus testimonios. Dando prioridad a su seguridad, los buceadores decidieron sabiamente retirarse del agua, dejando que el megalodón regresara a las misteriosas profundidades de las que había surgido. Solo los recuerdos de los presentes quedaron como prueba tangible de su existencia, grabando en sus mentes una experiencia indeleble y sobrecogedora. Encuentros como este son una prueba fehaciente de la fascinación y el enigma que rodean al megalodón. Aunque las pruebas científicas concretas sigan sin llegar, los vívidos recuerdos y testimonios de los testigos oculares nos permiten vislumbrar la posible existencia de este legendario depredador, alimentando nuestra curiosidad y fascinación por los misterios que se esconden bajo la superficie de las profundidades marinas. El diente de megalodón. Los dientes del megalodón son realmente extraordinarios y cautivadores. Con una impresionante altura de 7 pulgadas, estos dientes son a la vez enormes y afiladísimos. Un pequeño mordisco de estas formidables armas dentales basta para infligir un daño letal. El insaciable apetito del megalodón, que perfora sin esfuerzo la dura piel de la ballena, le permite consumir rápidamente a su presa, cortando sin esfuerzo la cola de una ballena en cuestión de segundos. El hallazgo de dientes rotos parecidos a los del megalodón puede proporcionar una pista importante que indique la presencia de los cotos de caza de este antiguo depredador. Un encuentro tan extraordinario tuvo lugar durante la misión oceanográfica del HMS Challenger, un antiguo buque de guerra británico
reconvertido para la exploración marina en 1875. Mientras dragaba el lecho marino cerca de Tahití, el barco sacó a la luz un par de dientes que dejaron a todos los que iban a bordo boquiabiertos y asombrados. Lo que hizo aún más intrigante este hallazgo fue el hecho de que los dientes fueron recuperados de una profundidad relativamente baja, lo que sugiere que la criatura a la que pertenecían podría no estar tan extinta como se suponía anteriormente. Se realizaron pruebas intrigantes con estos dientes, incluida la datación por carbono, que arrojaron resultados fascinantes. El análisis de la datación por carbono indicó que los dientes databan de hace entre 10.000 y 15.000 años. Este hallazgo cuestiona la cronología convencional de la extinción del megalodón, que se cree ocurrió hace entre 2,5 millones y 3,5 millones de años. Si las especies prehistóricas aún pueden sobrevivir en el océano, cabe preguntarse si los megalodones también pudieron eludir la extinción. El descubrimiento de dientes de megalodón por el HMS Challenger presenta pruebas convincentes que ponen en tela de juicio nuestras suposiciones sobre la desaparición de esta criatura. El caracol cono jaspeado. Un caracol de movimiento lento con tendencias carnívoras necesita un sistema despiadadamente eficiente para evitar que sus presas se alejen. Y el caracol cono ha desarrollado una de las técnicas de administración de veneno más letales y efectivas del planeta. Un veneno que utiliza el caracol cono puede paralizar a su presa casi instantáneamente. Y eso es algo aterrador. El caracol cono también tiene una forma muy particular de hacer llegar el veneno a sus presas. Tienen una especie de diente parecido a un arpón que disparan desde el frente. Y esto penetra a su víctima y le suministra el cóctel tóxico mortal. Es brutalmente eficiente. Sin embargo, curiosamente, los científicos han descubierto que ciertas partes aisladas de la combinación tóxica pueden tener enormes posibilidades médicas como analgésicos. A pesar del potencial analgésico escondido dentro del veneno letal, la picadura venenosa de un caracol cono ha matado a humanos. En realidad, no se conoce ningún antídoto contra el veneno. Entonces, la única esperanza que tienes si te pican es que las máquinas y los milagros médicos te puedan mantener con vida hasta que las toxinas desaparezcan. En realidad, este es un negocio un poco arriesgado. Entonces, si es un cono, déjalo en paz. El pez globo. El pez globo es el segundo vertebrado más venenoso del planeta. Incluso en segundo lugar, cada uno de estos peces contiene suficiente tetrodotoxina mortal para matar a 30 humanos. Así que creo que el segundo puesto es básicamente irrelevante. Se les llama pez globo por la forma extraña en la que se protegen de los posibles depredadores en la naturaleza. Pueden inflarse hasta hacer que sea extremadamente difícil para un depredador sujetarlos o incluso hundirles el diente. En realidad, este mecanismo de defensa probablemente salva la vida del depredador con tanta frecuencia como la de los peces, porque un solo mordisco podría matar. Aunque su reputación como pez venenoso supermortal es muy conocida, todavía hay muchas personas que quieren comérselo. Es una locura, pero es verdad. En Japón, el pescado es un manjar, pero es absolutamente necesario que lo prepare una persona certificada y altamente capacitada. Haces un pequeño corte incorrecto al preparar el pescado y quien lo coma está perdido. Este es un asunto serio, y aunque hay aproximadamente una muerte por año por ingerir este manjar, casi siempre son causadas por personas que intentan preparar el pescado ellas mismas en lugar de pagar los altos precios de los restaurantes para que un experto lo haga correctamente. El calamar en pijama a rayas. A continuación, tenemos una pequeña y atrevida sepia que tiene un nombre tonto, pero un secreto mortal. Este es el calamar pijama a rayas, también conocido como sepia extravagante. Es un cefalópodo diminuto que se puede encontrar en las aguas de la Gran Barrera de Coral hasta el centro de Australia del Sur. Y estas pequeñas y extrañas criaturas solo crecen unos pocos centímetros de largo, pero aprovechan al máximo su pequeño tamaño siendo extremadamente elegantes en su estilo. Tienen una combinación de rayas oscuras y claras que hacen que parezca un pijama, de ahí el nombre y el atuendo. Sin embargo, la extravagante sepia viene con diferentes conjuntos de ropa, como una Barbie de lujo. Estas criaturas marinas son realmente capaces de cambiar su color
e incluso su textura para mantenerse al día con las últimas tendencias. Y pueden aparecer con muchos patrones y colores diferentes. También son conocidos por su extraño estilo de moverse en el agua. Caminan sobre el fondo del mar utilizando sus tentáculos. Es un poco extraño, pero quizás esta sea otra razón por la que la gente dice que son tan extravagantes. Antes de emocionarte y querer acariciar a uno de estos elegantes vestidores, debes saber que no solo son tan vívidos por su moda, sino que en realidad son súper tóxicos y sus colores podrían verse como una advertencia. Estas sepias están rellenas de tetrodotoxina desagradable. El pez león. Este espectacular pescado definitivamente tiene un estilo único. El pez león es desde hace muchos años uno de los favoritos de los propietarios de acuarios. Su apariencia elegante y con volantes ha capturado a muchos fanáticos, pero el pez es en realidad una amenaza. El pez león es originario de la región del Indo-Pacífico, pero últimamente este ornamentado habitante del océano ha estado apareciendo por todas partes y ese es un gran problema. Ahora considerados una especie invasora en las aguas costeras del sureste de Estados Unidos y el Caribe, estos peces están haciendo más daño que bien a los delicados ecosistemas de esas áreas. El pez león es una especie depredadora y desde que se instaló en nuevas aguas, se ha estado burlando sistemáticamente de todo tipo de criaturas con las que no tiene por qué interferir. Se sabe que el pez león está causando daños incalculables al equilibrio salino de los arrecifes. Comen demasiados peces loro, lo que significa que con menos peces loro para comer, las algas están fuera de control. También se están desquitando con la población de meros y pargos, dejando menos disponibilidad para sustentar esas especies. Las especies invasoras siempre van a ser un problema, pero ahora mismo, con todas las demás presiones sobre el medio marino derivadas del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación, una criatura invasora y codiciosa que aspira toda la comida bien puede ser demasiado difícil de manejar. Horrible criatura marina. Imagínate caminar por la orilla y ver lo que crees que es un bulto enredado de red. A medida que te acercas, te das cuenta de que es una criatura que se retuerce, se mueve y respira. Esta inquietante visión es una estrella canasta, una de las criaturas marinas más extrañas que puedes encontrar en una playa. Desde lejos parecen redes o cuerdas enredadas, pero de cerca parecen algo sacado de una película de ciencia ficción. Las estrellas canastas son un tipo de estrella frágil. Conocidas por sus brazos intrincados y ramificados, estas criaturas pueden crecer hasta 3 pies de diámetro y generalmente se encuentran en entornos de aguas profundas. Sus complejos apéndices les ayudan a capturar plancton y peces pequeños, lo que les convierte en cazadores eficientes. A pesar de su aspecto inquietante, los encuentros con estrellas de canasta a menudo dejan a los recolectores de tesoros fascinados y asustados. Estas criaturas son un recordatorio de las diversas y a menudo extrañas formas de vida que habitan nuestros océanos. Mandíbula de 205 millones de años. En Somerset, Reino Unido, los lugareños se sorprendieron por el descubrimiento de una mandíbula en las orillas de la playa de Lilstock. Esta mandíbula pertenecía a un ictiosaurio, un reptil marino prehistórico que vivió hace unos 205 millones de años. Con una longitud de casi 3 pies, la mandíbula sugería que la criatura tenía la friolera de 85 pies de largo. Rivalizando con el tamaño de una ballena azul, los ictiosaurios eran formidables depredadores de la era mesozoica. Con cuerpos como de delfín, dientes afilados y ojos grandes, respiraban aire y carecían de branquias, lo que los hacía similares a los mamíferos marinos modernos. En cierto modo, estos reptiles dominaban los mares, cazando peces y otras criaturas marinas con sus rápidos y ágiles movimientos. El descubrimiento de un fósil tan significativo arroja luz sobre la antigua vida marina que alguna vez prosperó en nuestros océanos. También subraya la importancia de la investigación paleontológica continua para descubrir más sobre estas increíbles criaturas y sus ecosistemas. La invasión del extraño marinero. En 2014, las costas de América del Norte, desde el sur de California hasta la Columbia Británica, fueron testigos de un espectáculo extraño cuando miles de millones de criaturas de un azul intenso, conocidas por los navegantes del viento,
llegaron a la orilla. Estos fascinantes seres, llamados científicamente baleya. Baleya podrían confundirse inicialmente con medusas. Aunque pertenecen al grupo Cnidaria, que incluye medusas, anémonas de mar y corales, su relación con la medusa luna común no es particularmente estrecha. Ballella beleya existe en dos formas: la familiar medusa con tentáculos y los pólipos anclados al fondo marino. Sin embargo, a diferencia de las medusas típicas, son una colonia de pólipos distintos que utilizan la superficie del agua como base, de forma similar a la carabela portuguesa. La presencia de estas criaturas a lo largo de la costa oeste estadounidense cada verano no es nueva, pero recientemente su número ha aumentado drásticamente. Estos marineros del viento flotan en la superficie del océano, impulsados por el viento gracias a sus pequeñas estructuras similares a velas. Si bien no son dañinos al tacto, es mejor evitar el contacto porque pueden confundirse fácilmente con la carabela portuguesa venenosa. Más vale prevenir que curar, ¿verdad? Curiosamente, el aumento de su número podría estar relacionado con cambios en las corrientes oceánicas y los patrones de viento, posiblemente influenciados por el cambio climático. Peces luna de 100 libras. Recientemente, los bañistas de Seaside, Oregon, se sorprendieron al encontrar un pez raro y llamativo conocido como pez luna uopa. Con un peso de alrededor de 100 libras, estos exóticos peces de aguas profundas pueden pesar más de 600 libras y crecer más de 6 pies de largo, alimentándose principalmente de krill y calamares. Caracterizados por sus escamas plateadas y naranja coral y su forma de disco, los opas se encuentran típicamente en aguas más cálidas cerca de California y Hawái. Encontrar un opa en Oregon, aunque inusual, no es algo completamente inaudito. De hecho, en 2009, un opa de 97 libras fue capturado en la desembocadura del río Columbia, justo al norte de esta ubicación. En las semanas previas a este avistamiento, el noroeste del Pacífico sufrió una intensa ola de calor que provocó la muerte de aproximadamente 1.000 millones de organismos marinos, incluidas almejas y mejillones, que esencialmente fueron cocinados vivos en sus conchas. Si bien no hay evidencia concreta que vincule el varamiento del opa con la ola de calor o el cambio climático, se especula que el aumento de las temperaturas del océano podría haber influido en este raro evento. A pesar de su sorprendente apariencia, gran parte de la biología de los opas, incluida su edad máxima y ciclo de vida, sigue siendo un misterio. Los opas son únicos entre los peces, ya que son de sangre caliente, un rasgo que les permite ser cazadores más ágiles y eficientes en entornos fríos y profundos del mar. Esta capacidad endotérmica los ayuda a mantener una temperatura corporal más alta, lo que les da una ventaja significativa sobre sus presas y competidores de sangre fría. Erizo de flores. Este tipo de criatura marina con apariencia de erizo es una especie de erizo de mar que se encuentra principalmente en las aguas del Pacífico Indo-Occidental. Aunque no parezcan gran cosa, no deben subestimarse. Estas cosas de apariencia inocua fueron nombradas como los erizos de mar más peligrosos del mundo por sus viejos amigos del libro Guinness de los récords mundiales. Y ya sabes, esos tipos no reparten cualquier título antiguo de cualquier manera. Los erizos de flores, que se encuentran principalmente acechando en arrecifes de coral y lechos de pastos marinos en lugares rocosos y arenosos debajo del agua, se consideran extremadamente peligrosos. Este erizo de mar tiene partes urticantes desagradables que se encuentran dentro de sus pequeños y bonitos pétalos. Así que es una sorpresa bastante desagradable. Y esa picadura se considera médicamente significativa. Así que no es exactamente un paseo por el parque si tienes la mala suerte de que te piquen. Sin embargo, la cuestión es que estas cosas no siempre necesitan que las toques o las pises torpemente. Algunas especies son capaces de disparar sus dolorosas espinas cargadas de veneno a una corta distancia. Eso es encantador. Como era de esperar, los erizos de flores quizás no sean presa de muchos otros animales. Son tóxicos para la mayoría de los peces y dolorosos para muchas otras criaturas, incluidos los humanos. Una picadura de esta criatura marina puede incluso resultar mortal.
En algunos casos, el veneno que contiene puede tener un efecto poderoso en su víctima, causando síntomas tan excitantes como dolor severo y debilitante, seguido de parálisis muscular y problemas respiratorios, luego entumecimiento y desorientación. Las muertes asociadas a estas picaduras en realidad registran que la causa de la muerte es el ahogamiento tras el envenenamiento por el veneno, lo que en algunos casos es suficiente para que la víctima pierda el conocimiento o se confunda, llevándola así al ahogamiento. Pez cirujano. En realidad, los peces cirujanos son extremadamente comunes en los arrecifes de coral, donde se pueden encontrar en abundancia. En muchos lugares del mundo hay un montón de especies diferentes de estos peces y, en realidad, no son tan peligrosos como se podría pensar inicialmente. Aunque poseen un nombre un poco espeluznante, ya sabes, la idea de un pez realizando una cirugía parece un poco como una extraña pesadilla al estilo Hammer House of Horror. En realidad es esencialmente bastante tonto. Su nombre proviene de las espinas puntiagudas que tienen en la base de la cola, las cuales, según algunas interpretaciones bastante imaginativas, se parecen al bisturí de un cirujano. Bueno, está bien entonces. Sin embargo, es importante mencionar que, aparentemente, estos peces se defenderán si se sienten amenazados. En realidad, parece justo y significa que pueden ser realmente agresivos cuando se sienten en peligro. Se sabe que el pez cirujano del Mar Rojo se pone especialmente de mal humor si un bozo que practica snorkel entra por sorpresa en su territorio, reaccionando de manera hostil para protegerse. Así que será mejor que vigiles tus pasos y tengas cuidado al nadar cerca de ellos para evitar cualquier confrontación innecesaria. Pez aguja. Ahora tenemos el pez aguja, que generalmente se encuentra en aguas costeras muy poco profundas o en la superficie del océano. Hay varios tipos diferentes, y aunque la mayoría son habitantes del mar, hay algunos que viven en lugares de agua dulce como ríos y arroyos. Estos peces se parecen mucho a los garzas de agua dulce que se pueden encontrar en América del Norte. Tienen el mismo tipo de mandíbulas largas y estrechas con muchos dientes afilados y, de hecho, pueden ser una amenaza para los humanos. El pez aguja puede saltar fuera del agua a velocidades de hasta 37. Dado su hábito de permanecer cerca de la superficie, se sabe que saltan a las cubiertas de los barcos y luego atacan a las personas a bordo, especialmente de noche, cuando los peces parecen sentirse atraídos por las luces artificiales de los barcos. Puede que no parezcan las criaturas más peligrosas, siendo un pez fuera del agua y todo eso, pero estos terrores puntiagudos son capaces de causar daños graves a una persona desprevenida. Sus extremos frontales afilados pueden infligir heridas punzantes extremadamente profundas y luego, para colmo de males, el pico se romperá en la víctima. E incluso hay algunas muertes que se han atribuido a estos apuñalamientos aleatorios, principalmente cuando los pobres tuvieron la mala suerte de encontrar que el pez los pinchó en un órgano vital. Cedro de 200 pies de largo. En 2010, los bañistas en Lapush, Washington, pudieron disfrutar de una vista extraordinaria cuando enormes troncos de árboles, algunos de los cuales miden la asombrosa cantidad de 200 pies de largo y 13 pies de circunferencia, llegaron a la orilla. Estos enormes troncos empequeñecieron a las personas que posaban junto a ellos, lo que dio lugar a fotografías verdaderamente memorables. Pero, ¿de dónde se originaron estos árboles gigantes? La respuesta está en el cercano Parque Nacional Olímpico, ubicado en el extremo noroeste del estado, cerca de la frontera con Canadá. Este extenso parque, que cubre 1 millón de acres, es el hogar de una densa población de cedros rojos occidentales. Estos árboles colosales son un producto del entorno único del parque, que cuenta con abundantes lluvias, temperaturas suaves y suelos bien drenados ricos en materia orgánica. Estas condiciones son perfectas para el crecimiento de los cedros, lo que les permite prosperar y vivir durante más de 1000 años. Su resistencia natural a la descomposición, los insectos y las enfermedades también contribuye a su longevidad y su impresionante tamaño. Más allá de su tamaño, estos árboles juegan un papel crucial en el ecosistema local. Proporcionan hábitat para una variedad de vida silvestre, incluidos pájaros, mamíferos e insectos. Globo rojo. En 2020,
Los bañistas en Ibis Landing, en Washington, se sorprendieron cuando un misterioso globo rojo apareció en la orilla. Esta peculiar vista dejó a muchos desconcertados, incluidos los investigadores que no pudieron identificarlo de inmediato. La extraña mancha, que no era ni un pez ni una criatura marina típica, se extendía sobre rocas cubiertas de algas. El hombre que lo descubrió inicialmente tomó fotos y las publicó en las redes sociales, esperando obtener respuestas. Esto desató un torbellino de especulaciones y teorías en línea. Algunas personas pensaron que era un calamar vampiro, un habitante de las profundidades marinas, mientras que otras creían que podría ser un pulpo gigante del Pacífico. A medida que el debate se intensificaba, muchos comenzaron a sospechar que podría ser un raro pulpo de 7 brazos, que generalmente se encuentra en el Océano Atlántico. Esta criatura es particularmente única porque los pulpos machos de 7 brazos mantienen uno de sus brazos oculto, utilizándolo únicamente para la reproducción, mientras que las hembras muestran los 8 brazos. El descubrimiento fue sorprendente porque el área de Puget Sound en Washington no es el hábitat típico de esta especie. El hecho de que haya llegado allí podría sugerir cambios en los patrones oceánicos o incluso el cambio climático que influyen en los movimientos de la vida marina. Aunque el globo rojo no pudo identificarse definitivamente como un pulpo de 7 brazos sin evidencia de ADN, su presencia insinuó la posibilidad de que tales criaturas habitaran regiones inesperadas. El caso escalofriante del Taman Shud. Imagínese paseando por una playa tranquila y tropezarse con un misterio imperecedero. Así empezó el caso del Taman Shud, uno de los descubrimientos más desconcertantes jamás realizados en una playa. En diciembre de 1948, en la playa Somerton de Adelaida, Australia, se descubrió el cuerpo de un hombre no identificado. El hombre parecía gozar de buena salud y no se había detectado ninguna causa evidente de muerte. No se encontró ningún documento de identificación en su cuerpo y se habían quitado las etiquetas de su ropa. La pista más desconcertante era un bolsillo oculto cosido en sus pantalones que contenía un trozo de papel con las palabras Taman Shud, que en persa significa terminado o acabado. Los investigadores rastrearon este trozo de papel hasta un libro específico, el Rubaiyat de Omar Khayyam. Sorprendentemente, se encontró una copia de este libro en un compartimento oculto en un coche aparcado cerca de la playa. En el interior del libro había un código sin descifrar y un número de teléfono que no figuraba en la guía. Este número llevó a las autoridades hasta una enfermera local que afirmó no conocer al hombre, pero que pareció visiblemente sorprendida cuando le mostraron un retrato de su rostro. A pesar de las numerosas pistas, la identidad del hombre de Somerton sigue siendo un misterio. ¿Era un espía, víctima de un complot de espionaje o estaba enredado en una trágica historia de amor? El fraile. La ballena que explotó, en un día de noviembre por lo demás normal de 1970, la ciudad de Florence, Oregón, se convirtió en el escenario de un acontecimiento extraño e inolvidable. Un enorme cachalote de 8 toneladas había llegado a la costa, lo que dejó al Departamento de Transporte de Oregón con una peculiar forma de deshacerse del enorme cadáver. El gran tamaño de la ballena y su estado de descomposición planteaban un desafío importante, por lo que no era seguro arrastrarla ni enterrarla. La situación se volvió más urgente por el riesgo de que la ballena explotara debido a la acumulación de gases en su interior. Las autoridades idearon un plan para eliminar la ballena utilizando dinamita, con el objetivo de hacerla estallar en pedazos lo suficientemente pequeños para que los carroñeros pudieran limpiarlos. Sin embargo, la explosión fue mucho mayor de lo previsto y provocó que enormes trozos de grasa de ballena cayeran sobre los espectadores y dañaran los vehículos cercanos. El evento se convirtió en un espectáculo inesperado y luego fue inmortalizado en la tradición local y la época medieval. Además del desastre inmediato, el incidente puso de relieve las complejidades de lidiar con los cadáveres de grandes mamíferos marinos. Los protocolos modernos para tales situaciones ahora a menudo implican remolcar los cadáveres mar adentro o enterrarlos in situ. Evitando los desenlaces explosivos del episodio de Florence,
La historia de la ballena que explotó sigue siendo una historia fascinante y aleccionadora en los anales de la biología marina y la historia local. Orca. A la orca se la conoce injustamente también como orca. Este mamífero superinteligente no representa en absoluto una amenaza real para los humanos. De hecho, no se han registrado ataques de orcas a humanos en estado salvaje. Entonces parece un nombre bastante inexacto. Pero de todos modos hace que estas grandes criaturas suenen aterradoras. Aunque si eres una criatura marina y este increíble monstruo marino tiene hambre, bueno, la orca es miembro de la familia de los delfines, por lo que viven en manadas o grupos sociales al igual que los delfines. Son criaturas realmente sociables y tienen muchas formas diferentes de comunicarse entre sí. Al igual que los delfines, las orcas emiten diferentes sonidos que utilizan para interactuar con otras orcas, como la ecolocalización, que es donde emiten sonidos que viajan bajo el agua y rebotan en los objetos. Las orcas pueden entonces decir a qué distancia, qué tamaño y qué forma tiene algo. Esa es una forma súper inteligente y eficiente de encontrar a sus presas. Es increíblemente fuerte como depredador, con un conjunto de habilidades perversas que pueden equiparlo perfectamente para cazar y prosperar en los océanos del mundo. Disfrutan de una amplia gama de presas diferentes. Definitivamente son asesinos en ese sentido. En la cima de la cadena alimentaria, cazarán cualquier cosa, desde peces hasta calamares, pingüinos, focas y aves marinas. Y también tienen debilidad por las ballenas ocasionales. La orca seguramente tiene un gran apetito. El tiburón toro. El tiburón toro también se conoce como tiburón zambeze, porque se le puede encontrar nadando y comiendo gente en los ríos. Como si no fuera suficiente con los tiburones en todos los océanos, estos también han decidido que necesitan vivir en aguas cálidas y poco profundas, no solo a lo largo de las costas, sino también en los ríos de agua dulce. Y estuarios así es, el tiburón toro. No es realmente exigente con su hábitat. Le encanta nadar largas distancias, por lo que nunca se sabe dónde podría aparecer a continuación. Y también son notoriamente agresivos. Se sabe que estos tiburones nadan todo el río Mississippi hasta Alton, Illinois, que está a 700 millas del océano más cercano. Esta noticia no es precisamente tranquilizadora cuando descubres que son los tiburones toro y no los grandes tiburones blancos los responsables de casi todos los ataques de tiburones cerca de la costa. Son grandes y sólidos, con una de las fuerzas de mordida más feroces entre cualquier tipo de pez. Y quizás lo más aterrador de esta especie de tiburón es que se pueden encontrar en casi cualquier lugar, desde el río Ohio hasta el Ganges, desde el puerto de Sydney hasta la costa de Jersey. Estoy reconsiderando seriamente esas vacaciones en canoa ahora, ¿tú no? El dingo. El dingo es un tipo de perro salvaje procedente de Australia que ha fascinado a muchas personas a lo largo de los años. Durante mucho tiempo ha tenido una relación generalmente positiva con los pueblos indígenas del país, quienes lo han considerado un valioso compañero en sus comunidades. Sin embargo, la relación ha sido mucho menos armoniosa con las poblaciones de colonos coloniales, quienes a menudo veían a los dingos como una amenaza para su ganado y forma de vida. Estos animales tienen una reputación histórica que los precede, ¿pero se les malinterpreta? Es una pregunta interesante, ya que el número oficial de ataques de dingos a humanos es bastante bajo en comparación con otros animales salvajes. A pesar de ello, como todos los animales salvajes, los dingos son impredecibles y pueden reaccionar de manera agresiva si sienten que están siendo amenazados. Se provocan muy fácilmente y especialmente si están protegiendo a sus crías, pueden volverse extremadamente hostiles. Si provocas a un dingo, es muy probable que se vuelva violento y agresivo, lo que puede ser peligroso para los humanos. A pesar de su apariencia adorable, los dingos son animales salvajes y peligrosos. Han atacado y matado a humanos en el pasado. Tener un dingo como mascota puede ser ilegal en muchas partes de Australia y algunas regiones requieren permisos especiales. Aunque parecen encantadores y tienen una relación histórica con los pueblos indígenas, es crucial recordar su naturaleza impredecible. La precaución y el respeto son esenciales para la seguridad de todos. El pez ballesta. Solo mira esos dientes afilados y peligrosos.
podrían enfrentarse a todo un grupo de verdaderas amas de casa en el departamento de dentistas, causando un gran revuelo y conmoción. En realidad, este es un pez ballesta, un fascinante espécimen marino que ha capturado la atención de muchos biólogos marinos debido a sus características únicas. Y estos peces de colores brillantes y llamativos se encuentran en las aguas tropicales y subtropicales de lugares costeros poco profundos, a menudo dentro y alrededor de los arrecifes de coral, donde sus colores se mezclan con el entorno de manera casi camaleónica. Son famosos por su mal genio y actitud defensiva, lo que los convierte en guardianes implacables de su territorio. De hecho, una picadura de un pez ballesta como este del vídeo es algo relativamente común entre los buceadores que exploran estos arrecifes en busca de aventuras submarinas. La hembra es especialmente agresiva con otros peces que se acercan demasiado a su nido, pero también con los humanos que se aventuran en su territorio sin saberlo. Además, pueden ser bastante agresivos durante la temporada de apareamiento en general, lo que los hace aún más imponentes y temidos por aquellos que conocen sus hábitos. Por lo tanto, es probable que esos dientes se utilicen para arrancar trozos de cualquier persona o cosa que deambule tontamente por su territorio, defendiendo su hogar con feroz determinación y demostrando una vez más la increíble biodiversidad de los ecosistemas marinos. La serpiente marina. Hay toneladas de diferentes tipos de serpientes marinas y casi todas son venenosas. Entonces, en general, es mejor evitarlos. Todas estas criaturas acuáticas generalmente se encuentran en el mar, aunque hay algunas especies que viven exclusivamente en agua dulce. No son como los peces, por lo que no tienen branquias y eso significa que tienen que salir a la superficie con regularidad para poder respirar. En su mayor parte, las serpientes marinas solo atacarán si se las provoca o amenaza, pero si lo hacen, entonces son muy malas noticias para quien sea que sea mordido. Algunas especies de serpientes marinas son proveedoras del veneno más potente de todas las serpientes y rara vez lo utilizan cuando muerden. Afortunadamente, los ataques mortales a humanos son bastante raros. Pero, curiosamente, cuando inyectan veneno en un bocado, suele ser indoloro y es posible que ni siquiera se note. Cuando esto sucede, lo que sigue resulta bastante difícil de pasar por alto. Aunque las víctimas pueden experimentar una descomposición súper rápida del tejido del músculo esquelético y parálisis. Y antes de eso pueden tener dolor de cabeza, sudoración y vómitos. Luego dolores musculares y sensibilidad. Los síntomas pueden tardar entre 30 minutos y varias horas en materializarse. Así que no es obvio lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Cuando la parálisis afecta la respiración y la deglución, es cuando se vuelve fatal. Foca leopardo. Recibe su nombre por su patrón de pelaje con manchas similares a las de un leopardo. Se trata de una especie de foca superagresiva y estos cazadores expertos tienen una predilección particular por las presas de sangre caliente, que a menudo tienen la forma de una foca compañera aterradora y algo caníbal. Con un peso de 840 libras y una longitud de hasta 3,5 metros, estos gordos marítimos habitan las gélidas aguas de la Antártida. Tienen una capa sustancial de grasa debajo de su piel moteada como aislamiento, y todo ese aislamiento requiere comer mucho. Cuando se trata de comida, estas focas pueden ser despiadadas. Si bien su dieta incluye ocasionalmente focas pequeñas, las focas leopardo también tienen habilidades locas para capturar pingüinos y otras aves marinas. Utilizan sus robustas mandíbulas y dientes afilados para pasar el tiempo acechando cerca de las plataformas de hielo mientras esperan pacientemente a que se acerquen pingüinos viejos y tontos, o más bien disfrutan realizando ataques sorpresa desde el agua mientras los pájaros aterrizan en la superficie. Después de todo, no eran tan lindos como parecían. Rayas. La inusual forma plana de la mantarraya la convierte en un pez realmente distintivo, por lo que es fácil evitarla si te encuentras con una mientras estás remando. Y deberías evitarlos por si acaso. En realidad, hay alrededor de 200 especies diferentes de mantarrayas que viven en los océanos y en los ríos y lagos de agua dulce de todo el mundo.
Varían enormemente en tamaño, desde alrededor de 10 pulgadas hasta aproximadamente 16,5 pies de largo, y muchos de ellos están en peligro de extinción ya que sus hábitats están amenazados y las aguas se calientan en muchos lugares. Estos animales viven cerca del fondo marino, ya que es allí donde cazan a sus presas, y tienen una cola larga y estrecha, y esa es la parte puntiaguda y peligrosa de la mantarraya. Evite esta zona a toda costa porque sus colas suelen ser una especie de púas que esconden un montón de toxinas terribles en su interior. Este es su aguijón, y también es la parte del cuerpo que usan para protegerse contra cualquier tipo de amenaza percibida que podría incluir a un humano demasiado entusiasta o simplemente muy desafortunado que se encuentre a una distancia de ataque de su cola venenosa. Aunque las posibles muertes como resultado de la picadura de una raya son en realidad muy raras, aunque su picadura es desagradable, también debe aplicarse con extrema precisión para que sea realmente mortal. La muerte desafortunada más famosa de una mantarraya fue la de Steve Irwin, el popular chico de la naturaleza de la televisión, que fue picado directamente en el corazón cuando la cola de la mantarraya le atravesó el pecho. Este fue un hecho extremadamente inusual y una situación muy desafortunada. Pero aún así, todavía me importaría tus dedos y dejaría que las caricias fueran algo mucho más esponjoso y un poco menos lleno de veneno, incluso si crees que estos peces son lindos. Cocodrilo de agua salada. ¿Tienes alguna idea de qué animal tiene más probabilidades de comerse a un humano? Bueno, lo has adivinado. Son estos cocodrilos de agua salada del tamaño de monstruos. Al menos es lo que dice en sus anuarios. Aparte de haber sido votado como el más probable devorador de humanos, ¿qué más sabemos sobre estos cocodrilos más grandes? Bueno, estos reptiles tienen una variedad enorme. Se pueden encontrar desde la India a través del sudeste asiático hasta Australia, y realmente merecen su título de cocodrilos más grandes. Estos tipos generalmente miden alrededor de 17 pies de largo y pesan hasta 1000 libras. Pero en realidad no es raro encontrar ejemplos que miden unos sorprendentes 23 pies de largo y unas gigantescas 2200 libras. Vaya. El oportunista cocodrilo de agua salada acecha justo debajo de la superficie del agua cerca de la orilla. Es un lugar privilegiado para almorzar, ya que muchos animales acudirán al agua para refrescarse. Y cuando se detienen en el borde, el cocodrilo aprovecha la oportunidad. Un movimiento rápido y repentino para agarrar a su presa y luego es arrastrada bajo el agua hasta que se ahoga. El cocodrilo no es quisquilloso con la comida. Se llevará todo lo que pase, desde monos hasta jabalíes, desde búfalos de agua hasta tiburones. Simplemente no hay muchas criaturas que puedan escapar una vez que un cocodrilo las tiene en su mordedura. Petrolero de 60 metros de largo. Un enigmático incidente se desarrolló en las costas de África Occidental cuando un enorme petrolero de 60 metros de largo, el Tamilla, fue encontrado varado y abandonado en una playa de Liberia. El buque, registrado en Panamá, había sido avistado por última vez cerca del puerto de Dakar, Senegal, el 22 de abril de 2020. Misteriosamente, terminó aproximadamente a 600 millas al sur, cerca de Robertsport, cerca de la frontera con Sierra Leona, unos 10 días después. No se encontraron miembros de la tripulación a bordo y las circunstancias de su viaje durante ese período siguen sin estar claras. Se especuló que las dificultades financieras que enfrentaba el propietario del barco podrían haber llevado al abandono del mismo por parte de su tripulación. Además, se plantearon preguntas sobre cómo un petrolero de tal tamaño pudo pasar desapercibido para las fuerzas de seguridad durante 2 días. La misteriosa desaparición y reaparición del Tamaya dio lugar a varias teorías, incluidas la piratería, el motín o incluso el fraude de seguros. A pesar de las extensas investigaciones, la verdadera historia detrás del Tamaya sigue envuelta en misterio. El incidente pone de relieve los desafíos de la seguridad marítima y las complejidades a menudo ocultas del transporte marítimo internacional. El petrolero varado sirve como un duro recordatorio de la naturaleza impredecible y a veces peligrosa de la vida en el mar. Misteriosas muñecas destrozadas. En la orilla es una cosa, pero tropezarse con muñecas aparentemente embrujadas es una experiencia completamente diferente y más inquietante.
Personalmente, prefiero enfrentarme a un calamar enorme que a una espeluznante muñeca destrozada. Sin embargo, desde 2021, una playa de Texas ha sido el lugar de desembarco de una serie de espeluznantes muñecas que han sido arrastradas a la orilla. El equipo de mantenimiento de la playa ya ha descubierto alrededor de 30 de estas muñecas, cada una en distintos estados de deterioro. El origen de estas muñecas sigue siendo un misterio. Algunos especulan que podrían estar a la deriva desde México u otros estados del Golfo, mientras que otros piensan que podrían ser carga perdida de barcos que pasan por allí. Curiosamente, las corrientes oceánicas del Golfo de México podrían explicar por qué estas muñecas llegan constantemente a la orilla de esta playa en particular. Se dice que este tramo específico de la costa de Texas acumula 10 veces más basura que otras playas del Golfo. Mucha gente compartió fotos de estas muñecas en línea y se hicieron tan conocidas que algunas personas se ofrecieron a comprarlas por hasta $35. La buena noticia es que todas las ganancias de estas ventas se destinan directamente a ayudar a las tortugas marinas. Lo que comenzó como una situación extraña se ha convertido en una causa benéfica. Cada año planean subastar estas misteriosas muñecas para recaudar dinero para iniciativas medioambientales. Comenzó como algo extraño y un poco espeluznante, pero se ha transformado en una iniciativa positiva. Teléfonos de Garfield. Durante décadas, la costa de Bretaña, en Francia, se enfrentó a un peculiar teléfono naranja brillante con la temática de Garfield que aparecía constantemente en la orilla. Si bien esto puede deleitar a los fanáticos del gato amante de la lasaña, planteó un problema grave para quienes mantienen las playas. Solo en 2018 se recogieron más de 200 fragmentos de estos teléfonos de la orilla. Producidos por la empresa estadounidense de juguetes Tyco a fines de la década de 1970, estos teléfonos de plástico se convirtieron en símbolos del problema de la contaminación global que afecta a Bretaña. Muchos lugareños creían que un contenedor de carga hundido en la década de 1980 era la fuente de estos teléfonos Garfield. El misterio finalmente se resolvió cuando un granjero local contó una gran tormenta que provocó que los teléfonos llegaran a la orilla. Los investigadores siguieron esta pista y descubrieron un contenedor de carga encajado en una cueva marina cercana. Este contenedor, visible durante las mareas bajas, fue de hecho el origen del diluvio de teléfonos Garfield. En su interior encontraron numerosos fragmentos de teléfonos y otros elementos naufragados. Si bien se resolvió el misterio de los teléfonos Garfield, sirve como un triste recordatorio del impacto ambiental duradero de la negligencia humana. El descubrimiento de la fuente fue un hallazgo ambiental significativo. Criatura peluda. En 2018, una playa de Filipinas se convirtió en el lugar de un descubrimiento extraordinario, una enorme mancha peluda de 20 pies de largo. Esta misteriosa criatura llegó a las costas de San Antonio, atrayendo a multitudes de curiosos. No entiendo cómo lograron quedarse a pesar del hedor abrumador. Apodada Globster debido a su apariencia similar a una masa, la criatura desconcertó a los lugareños que nunca habían visto nada parecido antes. Algunos creían que era un monstruo marino no descubierto, mientras que los expertos sugirieron que probablemente era una criatura marina muy descompuesta. Las fibras peludas, similares a pelos, probablemente solo eran tejido muscular descompuesto. Mientras que los niños pensaban que podría ser un monstruo muerto, algunos lugareños supersticiosos lo vieron como un presagio de mala suerte o un desastre natural inminente. En regiones como Filipinas, que está situada en el anillo de fuego donde las tormentas y los terremotos son comunes, estas supersticiones a menudo se alimentan de la coincidencia. Curiosamente, este no fue el primer avistamiento de Globster en Filipinas. El año anterior, otra criatura marina enorme y peluda, que pesaba más de 4.000 libras, fue descubierta en las islas Dinagad. Ya sea que se trate de un simple punto de encuentro de estas misteriosas criaturas o de un presagio de fatalidad, parece que los lugareños están acostumbrados a este tipo de avistamientos inusuales. Un cilindro extraño que apareció en una playa australiana. Imagínese dar un tranquilo paseo por la orilla y, de repente, encontrarse con un enorme cilindro cubierto de vida marina. ¿Qué haría? Personalmente, sería muy cauteloso, especialmente con algo de ese tamaño.
A principios de este año, este inusual cilindro de metal apareció cerca de Jurien Bay, aproximadamente a 150 millas de Perth, en Australia Occidental. Las autoridades locales se apresuraron a acordonar el área, preocupadas por la posible presencia de materiales peligrosos. Un residente describió el cilindro como de unos 8 pies de ancho y de 8 a 10 pies de largo, con percebes creciendo en su superficie. La descripción sugiere que podría estar hecho de un material liviano, posiblemente fibra de carbono. Naturalmente, después del descubrimiento, abundaron las especulaciones. Algunos creían que era parte de un barco, mientras que otros se preguntaban si podría haber venido de un avión comercial, como el infame vuelo perdido, MH370. Sin embargo, la policía de Australia Occidental descartó rápidamente esa teoría, confirmando que no era parte de ningún avión comercial de Boeing. Por supuesto, esto dio lugar a más teorías descabelladas, incluidas las que involucraban orígenes extraterrestres. Curiosamente, los entusiastas del espacio no estaban del todo equivocados esta vez. La Agencia Espacial Australiana pronto sugirió que podría ser un remanente de un lanzamiento espacial extranjero, y estaban en lo cierto. Después de una investigación exhaustiva, los científicos confirmaron que no se trataba de basura de playa común y corriente. Era un componente de un vehículo de lanzamiento de satélites polares, un cohete operado por la Organización de Investigación Espacial de la India. Este misterioso cilindro resultó ser un recipiente de contención de combustible, parte de la tercera etapa del cohete, que quema todo su combustible antes de que la cuarta etapa impulse la carga útil a la órbita terrestre. Misterioso tinte gigante. Imagínese paseando por las pintorescas aguas del lago Coeur d'Alene en Idaho y de repente encontrarse con algo realmente extraño. Un dado gigante de metal. Así es, un enorme dado con puntos numerados en sus 6 caras. Los dados no son algo que esperaría encontrar cerca de un cuerpo de agua, y mucho menos uno tan grande como este. Sin embargo, eso es exactamente lo que la gente descubrió en la orilla del lago. Un dado de aspecto oxidado que claramente había estado sumergido durante mucho tiempo. A pesar de su apariencia oxidada, los puntos en sus caras conservaban su color blanco, lo que lo hacía aún más intrigante. La presencia de un tinte tan grande provocó numerosas teorías. ¿Era parte de un juego? ¿Una misteriosa instalación de arte? Lamentablemente, la verdad era algo mundana. Este troquel de metal gigante resultó ser una instalación de arte o un hito único creado por un individuo desconocido. Años más tarde, se reveló que era un tanque de almacenamiento que un residente local que tenía una tienda de letreros había transformado en un troquel gigante usando grandes círculos y puntos de vinilo. A pesar de la realidad menos emocionante detrás del troquel gigante, se convirtió en un hito querido y un lugar popular para tomar fotografías en el área. Aproximadamente 5 años después, se lo llevó la corriente nuevamente, esta vez terminando en un cuerpo de agua cercano, donde continuó siendo una vista bien conocida. Calamar gigante del tamaño de un automóvil. En 2020, el océano decidió revelar uno de sus habitantes más monstruosos, un calamar gigante del tamaño de un Volkswagen. Cardenal. Un residente local llamado Richard vio esta criatura colosal en la bahía Britannia de Sudáfrica. Simplemente estaba caminando por la playa cuando se encontró con el coloso de 14 pies de largo que estaba dando sus últimos suspiros. Richard intentó hacer rodar el calamar gigante de vuelta al océano, pero con un peso estimado entre 440 y 660 libras, fue una tarea increíblemente desafiante. Lamentablemente, la criatura no sobrevivió. El tamaño de este calamar era extraordinario. Los calamares gigantes son increíblemente esquivos. Por lo general solo se los ve en su hábitat natural 1 o 2 veces por década. El espécimen que Richard encontró ni siquiera estaba completamente desarrollado. Los expertos creen que el calamar tenía menos de 2 años cuando llegó a la orilla. Imagínese cuánto más grande habría sido si hubiera vivido unos años más. Estas criaturas son fundamentales en muchas leyendas de monstruos marinos como el kraken nórdico. Los calamares gigantes han sido durante mucho tiempo un tema de fascinación y miedo. El calamar más grande jamás descubierto
Medía la asombrosa cantidad de 59 pies de largo y pesaba casi 1 tonelada. Su naturaleza esquiva y su inmenso tamaño continúan alimentando la imaginación y las investigaciones científicas por igual. Estos descubrimientos realmente te hacen preguntarte qué más esconde el océano. Quizás te hayas topado con algo extraño durante un paseo por la orilla. Si es así, comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Los avistamientos de Nueva Inglaterra. El Instituto del Tiburón Atlántico, una reputada institución situada frente a la costa de Nueva Inglaterra, ha realizado recientemente un descubrimiento revolucionario que ha suscitado un renovado debate sobre la existencia del antiguo depredador marino, el megalodón. Los investigadores del instituto quedaron asombrados cuando su sonar captó la imagen de un enorme tiburón que desafiaba todas las convenciones conocidas sobre especies de tiburones. Esta colosal criatura medía unos asombrosos 15 metros de altura y pesaba aproximadamente 40 veces más que un tiburón medio. Estas medidas coinciden con las descripciones históricas del megalodón, el legendario depredador que antaño reinaba sobre los mares y atemorizaba a sus presas. Con su enorme tamaño y sus dientes de hasta 20 centímetros de largo, el descubrimiento del Instituto del Tiburón Atlántico añade una pieza más al rompecabezas que rodea la existencia del megalodón. Aunque persisten los debates y el escepticismo en torno a los avistamientos de megalodón, la acumulación de pruebas pone en entredicho la idea predominante de que estas extraordinarias criaturas se han extinguido. El reciente hallazgo del instituto no es un incidente aislado, sino que forma parte de un creciente conjunto de pruebas. Un vídeo viral del año pasado también mostraba un enorme tiburón grabado, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno al megalodón. Sorprendentemente, estos avistamientos se produjeron muy cerca del lugar donde el instituto realizó su innovadora detección. Esta proximidad plantea la tentadora posibilidad de que tanto investigadores como transeúntes se hayan topado con el mismo superpredador colosal. Con cada nueva prueba y la inquebrantable convicción de testigos e investigadores, la idea de un resurgimiento del megalodón resulta menos descabellada y más plausible. Estos últimos acontecimientos no solo ponen en tela de juicio nuestra comprensión de la vida marina, sino que también subrayan la acuciante necesidad de reevaluar las aventuras de buceo en presencia de criaturas tan gargantuescas y potencialmente peligrosas. La posible presencia del megalodón nos recuerda el sobrecogedor poder y los misterios que aún yacen en las profundidades de nuestros océanos, animándonos a explorarlos y estudiarlos con cautela y respeto. El experimento que salió mal. En Australia, un equipo de investigación se embarcó en un estudio para conocer mejor los patrones de movimiento de los tiburones. Para ello colocaron un dispositivo de seguimiento en un tiburón de casi 2 metros de longitud. Al principio, consiguieron recopilar datos valiosos sobre la migración del tiburón, su comportamiento alimentario, sus movimientos diarios y su regreso constante a lugares específicos por la noche. Sin embargo, en el transcurso del estudio se produjo un giro inesperado. Un fatídico día, el tiburón desapareció bruscamente del radar, dejando perplejos a los investigadores. Antes de su desaparición, recibieron la intrigante información de que el tiburón había descendido a una profundidad de unos 600 metros y había experimentado un notable aumento de temperatura. Permaneció a esa profundidad durante una semana antes de desaparecer por completo. El misterio se agravó cuando, tras 4 meses sin actividad, el dispositivo de rastreo reapareció en una playa del sur de Australia, separado de su fuente. Tras un cuidadoso análisis y deliberación, el equipo de investigación llegó a una escalofriante conclusión. Algo de tamaño considerable, que superaba las dimensiones del tiburón de 9 pies, lo había consumido mientras vagaba por las profundidades. La explicación más plausible que surgió fue la presencia de un megalodón. La naturaleza escurridiza del megalodón, oculto en las insondables fosas del océano, donde la exploración humana está restringida, podría explicar la repentina desaparición del tiburón rastreado mientras el dispositivo seguía transmitiendo. Es muy improbable que el propio tiburón retirara el dispositivo de rastreo, ya que los tiburones no son conocidos por su inteligencia en estas cuestiones. Aunque este incidente no puede clasificarse como un avistamiento directo,
tiene un peso científico significativo al aportar pruebas de la existencia de una entidad enorme que acecha en las profundidades del océano. Este suceso refuerza la idea de que el megalodón pudo sobrevivir alimentándose de tiburones más pequeños para mantener su colosal tamaño. Sirve como recordatorio convincente de que, al aventurarse en las aguas de Australia, es prudente actuar con cautela y mantener un profundo respeto por el mar. Sus profundidades pueden esconder secretos extraordinarios aún por desvelar. La pregunta sigue siendo si el megalodón sigue vivo o se ha extinguido. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, muchos siguen creyendo que los científicos e investigadores ya deberían haber descubierto algún rastro. Nos vemos en el próximo video.